¿Por qué no oramos y después leemos la Biblia juntos? Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, no hay nadie como tú. Y a cantar de tu grandeza, damos cuenta una vez más de lo grande, lo poderoso y lo majestuoso que eres. Y ahora, Dios, al abrir tu palabra, tú has prometido que ese libro es tu palabra, inspirada por ti, es viva y poderosa, es la espada de tu espíritu, que tú nos hablas y tú nos cambias cuando la leemos y pedimos, Dios, que tú hagas eso hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Hoy vamos a hacer una pregunta. Estamos haciendo cada domingo una pregunta diferente, una pregunta que empieza con ¿por qué? ¿Por qué pasa eso con Dios? ¿Por qué pasan cosas malas a gente buena? La próxima semana tenemos una pregunta pesada, ¿por qué algo? Pero hoy tenemos una pregunta que viene de la semana pasada, porque la semana pasada que vimos que nos cuesta leer la Biblia. Esa fue la pregunta, ¿por qué me cuesta leer la Biblia? ¿Por qué tengo como una atracción magnética de mi mano hacia el control remoto de mi televisor? Y tengo como el efecto opuesto con mi mano y la Biblia, como si hubiera un magneto. ¿Alguna vez has dado vuelta a los magnetos para que se repelen en vez de atraerse? Sí, como a veces uno siente eso, que tengo que leer la Biblia, sé que debo leer la Biblia, pero lo voy a hacer después. Y la semana pasada vimos la pregunta, ¿por qué nos cuesta leer la Biblia? Porque muchas veces nos cuesta leerla, y hoy vamos a ver una pregunta que viene de esa pregunta, y la pregunta es, ¿por qué cuando leo la Biblia muchas veces no la entiendo? Porque cuando leo la Biblia, cuando ya la agarro, dejo el control remoto, agarro mi Biblia, abro mi Biblia, leo y no entiendo, no me queda nada, no me entra nada, y lo que me entra es una cosa revuelta de que no entiendo. Es algo parecido a cuando alguna vez has tratado de explicar algo a otra persona, quizás a tus hijos, y le has intentado explicar algo importante y ellos te quedan viendo, y de repente te fijas en su cara, en su expresión, hay un vacío ahí que está todo en blanco, y te das cuenta, se han desconectado, no te están escuchando, no te están haciendo caso, y tú dices, ¿por qué? ¿Para qué te estoy explicando eso si no me estás escuchando, si no me estás entendiendo? Y ellos se frustran, y uno quiere ser entendido, y a veces nos pasa algo muy parecido. Cuando agarramos la Biblia, leemos y nos quedamos con la mente en blanco, vacío, en esa mirada vacía, decimos, ¿qué fue lo que leí? ¿Y qué significa? ¿Y qué? Yo no entiendo. Y es un poco irónico que en eso nos pase cuando leemos la palabra de Dios, porque ese libro es un libro que Dios nos dio, es su palabra. Él nos dio ese libro para que nosotros pudiéramos llegar a entender mejor a Él. Pero muchas veces eso no es lo que pasa es lo opuesto. Cuando leemos la Biblia, alguna vez te ha pasado que lees la Biblia y cierras la Biblia al final de leer, y tú dices, yo siento más confundido que antes. Yo siento con más dudas con Dios. Yo no entiendo. Yo entiendo peor después de leer que antes. Yo no entiendo lo que leo, porque nos cuesta entender a Dios cuando leemos la Biblia. Y esa es una buena pregunta que hacer, porque ese fenómeno que nos pasa, que leemos la Biblia y después decimos, yo no entendí, no sé qué fue, no puedo hacer caber lo que leí, llega a ser un gran desvío en nosotros, entre nosotros y Dios. Llega a ser una razón por la cual la próxima vez que está el control remoto y la Biblia decimos, la última vez que leí no entendí nada, más tarde lo voy a leer. Más bien eso nos hace leer menos en vez de leer más. Y lo primero que vamos a ver hoy no es la respuesta a esa pregunta. La pregunta es ¿por qué no entiendo a Dios? ¿Por qué me cuesta entender a Dios cuando leo la Biblia? Pero no vamos a empezar por contestar esa pregunta. Lo que vamos a hacer es poner una base. Vamos a ver algo más importante aún que la respuesta a esa pregunta. Y de esta base va a salir la respuesta a esa pregunta y nos va a ayudar a entender mejor a Dios. Pero la base, lo que primero tenemos que ver, es que lo más importante cuando leemos la Biblia
es dejar que Dios nos cambie a través de su palabra. Es dejar que Dios nos haga ser diferentes personas. No es solo terminar con el día. No es solo llegar a final del día y ha visto en los planes de YouVersion lo que te dan a final del día. Al final del día que tú lees y después te hacen un check, te dan una página y te dice felicidad, no sé qué dice, pero es una página de felicidades. Te felicito porque terminaste un día. Esa no es la meta de leer la Biblia. La meta de leer la Biblia es que Dios nos cambie. Lea conmigo Santiago capítulo 1. Mira lo que dice Dios de su palabra. Es lo que venimos diciendo. En el verso 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciben ustedes con humildad la ¿qué? Palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. La palabra de Dios nos cambia, nos transforma. La palabra de Dios nos salva. Dios a través de su palabra nos hace ser diferentes personas. Y después, a continuación, Él nos va a decir lo que tiene que pasar para que Dios nos cambie a través de su palabra. En el verso 22 dice, sean hacedores de la palabra. Qué raro, ¿no? Porque uno piensa, yo voy a leer mi Biblia. No, yo no pienso, voy a hacer la Biblia, voy a leer la Biblia. Pero él dice, no, sean hacedores de la palabra. Y no solamente oidores, o podríamos decir lectores. No solo lea tu Biblia, haz lo que dice en otras palabras. No, oidores que se engañan a sí mismos. ¿Qué quiere decir eso? Engañar a sí mismo. Yo oigo eso y digo, eso ha de ser serio. Engañarme a mí mismo. Y yo puedo engañar a otros, pero engañarme a mí mismo, eso es serio. ¿Cómo me engaño a mí mismo con la palabra de Dios? Es cuando agarro la Biblia, agarro mi app y leo, y digo, me felicito. Terminé mi día, leí mi capítulo, mis 2 capítulos, mis 3 capítulos, lo que sea. Leí mi lectura de la mañana, terminé de leer, hice lo que tenía que hacer. Y él dice, te estás engañando a ti mismo. Tú piensas que estás haciendo lo que debes hacer, pero no es lo que debes hacer. Lo que debes hacer es ser transformado por la palabra. No solo leer la palabra, en otra palabra, leer la palabra no cuenta por nada si Dios no nos cambia a través de su palabra. Eso es lo que realmente vale. Y después da un ejemplo, algo raro, un poco chistoso, un poco, hasta yo diría tonto, un ejemplo común, diario, que uno dice, esto es raro, nadie haría eso. Dice, porque si alguien es oidor de la palabra o lector de la palabra y no hacedor, o sea, solo lees y después no cambias nada, dice, es semejante a un hombre. Y después describe algo que nunca pasaría. Describe a una persona que jamás ha existido. Dice, es semejante a un hombre, es algo ridículo, que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Dice, es como si te levantas en la mañana y te mires en el espejo y tienes los mocos en los ojos y los miras. No hace nada, solo miras y sí, todo, la cara fea y dormiste de ese lado, entonces ese lado está medio aplastado y salió un poco de saliva y está todo feo. Te ves en el espejo y tu pelo el mío iba en 3 direcciones opuestas hoy en la mañana. Yo sé que no, ahora ya no, pero en la mañana era otra cosa. Y te ves en el espejo y decís, está bien, y te vas con los mocos en los ojos y el pelo y todo, y te vas y te apareces delante de otra persona y dices, ¿qué está pasando? ¿Que no tenés un espejo? Sí, tengo un espejo. ¿No te miraste? Sí, me miré. ¿Y por qué no hiciste nada? No, porque me miré, eso es lo que tengo que hacer. Y dice, así es de tonto pensar que solo ver la palabra de Dios es lo que debes hacer, es ser cambiado por la palabra de Dios, es hacer algo, es lavarte la cara y arreglar tu pelo y cepillar los dientes y ya verte otra vez y ya presentable. Pero él que, 25, mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Dios nos cambia cuando leemos la Biblia,
cuando nosotros dejamos que nos cambie, cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, cuando cada vez que leemos la Biblia, cerramos la Biblia y decimos, ok, ya tengo otra cosa que tengo que hacer hoy, otra cosa que tengo que cambiar. Ahí es donde nos transforma a través de su palabra. Pero para que nos pueda cambiar de esa forma, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leer, tenemos que entender y después tenemos que aplicar, tenemos que hacer lo que Dios nos dijo en su palabra. Y cuando no entendemos, cuando leemos y no entendemos, es como si ocurriera un cortocircuito en el proceso de leer, entender y aplicar y cambiar, de hacer algo diferente en lo que es. Por no entender, no aplicamos. Por no entender, ya dejamos de leer en el futuro. Hoy quiero ver dos razones por las cuales nosotros no entendemos a Dios. Dos razones por las cuales cuando leemos la Biblia no llegamos a entender a Dios. Y tal vez por ver esas razones nosotros podemos aprender a escuchar mejor a Dios y ser como la persona que se ve en el espejo y se arregla antes de salir de su casa. O sea, que hace caso a Dios y deja ser cambiado por su palabra. La primera razón que no entendemos a Dios, ¿por qué no puedo entender a Dios cuando leo la Biblia? La primera razón es porque no entendemos lo que está diciendo, no entendemos lo que el texto está diciendo, por entrar en medio, por caer en medio de la conversación, de la historia, por solo entrar, por solo leer una parte aquí, una parte allá, una frase acá, un verso de día aquí, un verso de día la próxima semana, un capítulo en ese libro hoy, en un mes leo otro capítulo de otro libro. Estoy entrando en una conversación, en una historia. Y estoy entrando en medio y obvio no voy a entender por solo ver partes. Es como cuando entras dos amigos están hablando y tú entras y tú escuchas que están diciendo algo y tú, ¿alguna vez te ha pasado eso que te metes en la conversación y tú piensas que están hablando de tal cosa y te metes y empiezas a conversar con ellos y resulta que están hablando de otra cosa y te quedas como medio tonto, porque te metiste en una conversación en medio de la conversación. A veces eso nos pasa cuando leemos la Biblia. Y la razón que no entendemos la palabra de Dios cuando leemos un poquito acá, un poquito allá, un verso de aquí, un verso de allá, es porque no hemos visto suficiente, no vemos toda la historia. Es como cuando el mejor ejemplo que pude agarrar, pero no sé si eso va a ser un ejemplo para otra persona o solo para mí. ¿Alguna vez has ido a ver una de las películas de la Guerra de las Galaxias? Que ya hay como 25 películas de esa cadena, de esa serie. Y has ido a ver una de esas películas con alguien que ha visto todas, que sabe toda la historia, los nombres y los detalles. Y tú vas y ves la película y la mitad de la película no tiene sentido para ti. Pero para la persona a tu par, ellos saben todo. Ellos saben la diferencia entre un Boba Fett y un Jabba the Hutt. Y ellos saben la diferencia, ellos saben quién es quién y dónde se encaja todo. Así es la palabra de Dios, así es la historia de Dios. Es una gran historia y cuando solo vemos un pedacitos por aquí y por allá, no vamos a entenderlo bien. La solución a ese problema, ¿sabe qué es? Leerlo más, leer libros enteros. Empezar mañana a leer Efesios y después leer Efesios por una semana. Y al final de la semana decir, no lo agarré de todo, voy a leer Efesios otra vez. Y después voy a leer Génesis. Y después voy a leer Juan y leer diferentes libros enteros hasta que haya leído toda la Biblia. 1, 2, 3 veces. Y más que leemos la Biblia, más que se aclarece la palabra de Dios y entendemos la historia, y ya cuando leemos, caemos en 1 de Pedro, entendemos de qué está hablando cuando habla de cosas que ha pasado antes en la historia. Y si tú dices, sí, pero entonces tiene que pasar años o meses antes de que yo entienda y pueda aplicar y ser transformado por Dios en su palabra. No. La buena noticia es que mientras que tú vas leyendo libros enteros y leyendo grandes partes de la Biblia, leyendo toda la Biblia en un año, y por mientras, cada día que lees, si entiendes poco o mucho de la historia, no importa. ¿Sabe por qué? Porque Dios te habla cada vez que lees. Tal vez no entenderás todo lo que lees, pero por lo que lees, Dios te hablará y podrás aplicar a tu vida algo de lo que leíste. Y
y podrás ser transformado por Dios aún sin entender toda la historia, todo lo que está pasando. La clave para hacer eso, para ser transformado por Dios, aún cuando no entendemos todas las cosas que estamos viendo y todas las diferentes partes, porque no hemos leído suficiente para realmente entenderlo bien, la clave para ser transformado por Dios es hacer dos preguntas. Cada vez que cerramos la Biblia, hacer dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué dijo? ¿Qué fue lo que acabo de leer? ¿Qué decía ese texto? Ok, eso pasó, eso, ok. Ya. Y la segunda pregunta es, ¿qué debo hacer? No entiendo todo, no entiendo cómo se encaja todo con el resto de la historia y todavía, algún día sí, pero hoy no. Pero acabo de leer eso y Dios estaba hablando de esto ahí. ¿Qué debo hacer yo? ¿Cuál es el cambio que Dios quiere que yo haga en mi vida por lo que leí? Cuando hacemos esas dos preguntas, aún sin entender toda la historia, Dios nos habla cada vez que leemos la Biblia. La segunda razón que no entendemos a Dios cuando leemos la Biblia es porque nos desviamos, porque es muy complicado. Tal vez tú dices, no, yo no caigo en la primera razón, yo entiendo la Biblia, yo leo, yo entiendo cómo es la historia, yo entiendo dónde está Génesis y Apocalipsis, y bueno, esos son los fáciles, ¿no? Soy el primero y el último, pero yo entiendo más o menos cómo es cuando yo leo, yo entro en la historia. Pero tal vez tu problema es otra, tal vez tú no entiendes a Dios porque muchas veces cuando lees la Biblia, porque es muy complicado, hay muchas contradicciones, hay dos versos que dicen cosas diferentes, cosas que pueden ser, que parecen ser contradictorias o cosas que parecen no tener sentido y tú dices, ¿cómo es posible que Dios diga esto acá y esto allá? Y te empiezas a perder en las cuestiones y las dudas y las controversias y ves doctrinas difíciles y versos contradictorios, si podemos perder nuestra salvación o si Dios nos mantiene seguros en nuestra salvación. Hay versos que parecen decir una, hay versos que parecen decir la otra. ¿Cuál es? Y nos perdemos en las contradicciones aparentes. En la palabra hay contradicciones, pero contradicciones aparentes que vemos. Versos que dice que Dios nos salva con una obra divina y otro verso que dice que uno tiene que tomar una decisión y decimos ¿cuál es? ¿Qué significa eso? Y nos perdemos en esas contradicciones que vemos que no son contradicciones, pero decimos, tiene que ser eso, tiene que ser el otro, o a veces las cosas complicadas son los pasajes oscuros. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, las cosas que son raras, que referencias sin mucha explicación. Le está leyendo en Génesis y ve la referencia a los hijos de Dios que venía a conquistar a las hijas de los hombres. Tú dices, ¿quiénes eran ellos? Y te pierdes en una búsqueda de eso y quiénes son ellos y qué hacemos en esos momentos cuando hay cosas raras que encontramos o referencias sin explicación o versos que parecen ser contradictorias, doctrinas que parecen ser que no tienen lógica, que no tienen sentido. Muchas veces entramos en un debate con nosotros mismos o con otras personas, hasta ahora por el internet, personas que están de acuerdo, que están opuestos a nosotros y nosotros intentamos hacer todo encajarse en un sistema que yo pueda entender y si nosotros no podemos hacerlo, buscamos a un líder, un pastor, un líder espiritual que nos puede explicar todo de una forma que se encaja en una forma que mi mente humana pueda entender. De ahí nacen, ¿alguna vez has escuchado del sistema de teología del calvinismo? De ahí nacen esos sistemas de calvinismo y esos sistemas humanos que intentan hacer encajarse todo de una manera que yo entienda. Es yo, mientras que yo leo la palabra de Dios, queriendo ser como Dios y entender todo. Y lo que tenemos que recordar cuando leemos la Biblia y encontramos cosas que son raras y que no tienen sentido en el momento, es que Dios es Dios y nosotros no somos Dios. Hay una vez que Dios corrigió a su pueblo en los Salmos 50, 21. Mira lo que dice, esas cosas has hecho, Dios está hablando, y yo he guardado silencio. Mira esa línea, pensaste que yo era tal como tú. A veces leemos la Biblia y decimos, no, es que si dice eso, entonces esa otra cosa que dice no puede ser, sí tiene que ser, y eso significa, empezamos a torcer la palabra de Dios porque pensamos que Él es como nosotros. Dios es mucho más alto,
mucho más grande que nosotros. Tenemos que recordar eso cuando leemos la Biblia, si tendremos esperanza de entender la palabra de Dios y entender a Dios. Mira Romanos capítulo 11, en el 33 dice, oh profundidad, mira lo que va a decir de Dios. Y recuerda, no está diciendo eso de nosotros, sino de Dios. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha llegado a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Él es más grande ni más sabio que nosotros. Y no entenderemos. Cuando leemos la Biblia, mire, debemos amar a Dios con toda nuestra mente. Eso dijo Jesús. Eso es tratar de entender a Dios, tratar de llegar a entender cómo Él piensa. Pero tenemos que recordar cuando leemos la Biblia que no vamos a entender todo siempre. Y eso está bien. Mira lo que Dios dice de cómo Él piensa comparado con nosotros. En Isaías 55, verso 8 dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Todo no tiene que tener sentido para nosotros cuando leemos la Biblia para que aceptemos lo que Dios dice. Tenemos que tener una categoría en nuestra mente cuando leemos la Biblia de una categoría, una caja, y en esa caja está marcada con las palabras no lo entiendo todavía, pero es un título largo en esa caja. No lo entiendo todavía, pero lo acepto porque Dios lo ha dicho. No lo entiendo todavía, pero lo acepto porque Dios lo ha dicho. Y si no entiendo algo que leo en la Biblia, tengo que recordar, el problema no es con la Biblia. El problema no es que yo no he torcido todo para que tenga sentido y que se encaje. El problema es conmigo, que yo no soy Dios y Dios es mucho más alto que yo. Y ¿sabe qué pasa cuando nos perdemos en esas discusiones? No sé si alguna vez te ha pasado eso. Te has perdido en discusiones por doctrinas y qué dice esto y qué dice el otro y a saber que aquí, que allá. No aplicamos la palabra de Dios. Leemos la Biblia y no somos transformados por Dios. Y recuerda lo que dijo Santiago, lo único que importa cuando leemos la Biblia es que Dios nos transforme. Es bueno entender a Dios, pero esa no es la meta suprema. La meta suprema no es entender todo perfectamente, es ser transformado por Dios. Y cuando nos perdemos en los qué, por qué y los cómo y las preguntas interminables, se nos olvida. Mira lo que dijo Dios en uno de los pasajes favoritos de mi esposa, y ahora me fascina ese pasaje también, Deuteronomio 29. Dice, las cosas secretas, esas son las cosas que leemos y decimos, no entiendo cómo funciona eso, no entiendo. Las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, pero las cosas reveladas, las cosas que leemos y entendemos, nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. ¿Con qué propósito? Nos va a decir, a fin de que guardemos, ese es obedecer, ser transformado por, guardemos todas las palabras de esta ley. Tenemos que aplicar lo que entendemos. Aun cuando leemos y decimos, esa parte aquí no entendí, pero esa parte sí entendí. Entonces, puedo cerrar mi Biblia y hacer las mismas dos preguntas. ¿Qué dijo Jesús ahí? ¿Qué dijo Dios ahí? ¿Y qué debo hacer? Y de la parte que no entiendo, no hay aplicación para mí, pero de la parte que entendí, siempre hay una parte que entiendo y siempre es más fácil saltar por encima de la parte que entiendo en vez de aplicarlo a mí y enfocarme solo en la parte que no entiendo, y deberíamos cambiar eso. Será la Biblia decir qué dijo, qué debo hacer. Entonces, llegamos al final y decimos qué debemos hacer, cuál es la aplicación para nosotros. Para algunos de nosotros la aplicación hoy es esa, debes entregarte a Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que te quiere hablar y transformar a través de su palabra, Él desea hacer algo mucho más grande en tu vida. Él quiere adoptarte como su hijo, Él quiere invitarte a ser parte de su familia. Te invita a rendirte a Él, por entregarte a Jesús, por arrepentirte, bautizarte, por tomar esa decisión de aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. Y después, cuando lees la Biblia,
el que te habla, el que te cambiará, será tu Padre. Será tu Padre. Y en esta comunidad, cuando tú llegas al momento de decir, tengo que hacer eso, no puedes decir a cualquiera de nosotros, lo puedes decir y puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Si eres un cristiano, tenemos una aplicación para nosotros que es sencilla, pero súper difícil recordar. La aplicación es, cada vez que leemos la Biblia, hacer a la Biblia, a quitar el app, ya terminé, ya cierro el app, ya cerré la Biblia, hacer 2 preguntas. Y las 2 preguntas son, ¿qué dijo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué debo hacer? Hacer esas 2 preguntas. ¿Por qué las repetimos? Porque por experiencia, déjeme decirle que por mejores intenciones que tienes de hacerte esas preguntas al dejar de leer la Biblia, a menos que tú eres muy diferente que yo, lo vas a olvidar. Yo lo olvido a cada rato. A cada rato yo digo, voy a hacer esas 2 preguntas siempre. Después recuerdo que nunca las hago. Hazlo por una semana. Hagámoslo por una semana. Cada vez en esa semana que cerramos la Biblia, que leemos cada día, cuando terminamos de leer, cerramos los ojos y decir, ¿qué dijo? ¿Qué debo hacer? ¿Y sabe qué? Esa segunda pregunta es una pregunta que Dios siempre contesta. Y si tú dices, yo no sé qué debo hacer, cierra tus ojos y dice, Espíritu Santo, guíame a toda la verdad. Jesús dijo que tú nos guiarías a toda la verdad. ¿Qué debo hacer? De eso, y dijo, eso. ¿Qué quieres que yo haga? Dios siempre contesta esa pregunta. Pruébalo. ¿Qué dice? ¿Qué dijo? ¿Qué debo hacer? Vamos a terminar hoy por responder a Dios. Vamos a recordar el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito de Dios, lleno de gracia, de verdad. Vamos a recordar a Cristo, lo que hizo en la cruz. Vamos a celebrarlo, agradecerle, adorarlo, entregarnos otra vez a Él. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, vamos a cantar. Si tu corazón está preparado, te invito mientras cantamos a pasar a tomar la Santa Cena. Vamos a agradecer a Cristo, Dios Padre. Gracias por ser tan bueno con nosotros y por amarnos. Amarnos tanto que nos hablas, que nos diste un libro. Y cuando leemos y nos enfocamos en aplicarlo a nuestra vida, tú nos hablas. Tú nos dices qué debemos hacer. Entonces te pedimos, Dios, que tú tengas la gracia con nosotros de recordarnos en esta semana, cada vez que leemos, de hacer esas 2 preguntas. ¿Qué dijo? ¿Qué debo hacer? De contestar esa pregunta y darnos la respuesta y transformarnos cada vez que leemos tu palabra en esta semana. En tu nombre oramos. Amén.